Hola a todos, bienvenidos al Centro Misionero. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en casa. Un saludo también para todos los que están allá en nuestro campus en Bajo Rodríguez. Que Dios los bendiga y dígale que está a la par suya, está en el mejor lugar que usted pudo elegir hoy para estar. Si nos ves a través de alguna plataforma, también bienvenidos. Estamos en una serie que hemos llamado Los Secretos de Fe. Vamos, diga conmigo, secretos de fe. No, dígalo fuerte, vamos, secretos de fe. Es interesante cómo muchos hijos de Dios vivimos nuestra fe, vivimos nuestra vida cristiana desconociendo algunas cosas que pueden traernos el éxito, que pueden traernos a nosotros alcanzar el propósito que Dios nos ha dado. Hay mucha gente que tiene algunos conceptos, algunas verdades a medias, que lo que hacen de una u otra manera es perjudicar su vida, perjudicar su matrimonio, perjudicar su ministerio, porque hay personas que tienen conceptos que no son correctos. Hay gente que piensa que cuando nos encontramos con Dios o encontramos el perdón de Dios, la libertad de Dios, como por arte de magia nuestra vida cambia, por arte de magia las situaciones cambian. Y entonces encuentro a mucha gente que se acerca a Dios, se acerca a una iglesia, se acerca a un campus, se acerca a un grupo y conoce de Dios. Y sabe, cuando uno conoce de Dios, realmente hay algo que sucede en nosotros. Pero esa es la clave, hay algo que sucede en nosotros, diga conmigo, en nosotros. Hay algo que sucede aquí, es un cambio interior que trae libertad, que trae perdón, que trae paz a nuestro corazón. Pero nosotros somos transformados y nuestra manera de pensar es cambiada. Pero no es transformado nuestro entorno, no es transformado nuestra casa, no es transformado el lugar donde nosotros trabajamos. Esas son áreas de nuestra vida que nos toca a nosotros cambiar, que nos toca a nosotros a través del Espíritu Santo traer eso que Dios ha puesto, depositado en nuestro corazón y hacer que esos cambios se vuelvan presentes en nuestra vida. Ahora sí, muchas veces las personas se frustran porque creen que todo va a cambiar. Y como les decía, la semana pasada hablé un poco de esto. Les decía que la gente tiene ideas de cuentos de hadas, de que todo es muy fácil, y no es así. Entonces nos encontramos con personas que de una u otra manera se sienten frustradas porque su entorno no cambia, porque su familia no cambia. Y creen que hay algo malo en su cristianismo, que hay algo malo en su fe. Y no hay nada malo en nuestra fe. Nosotros lo que necesitamos es poner en práctica y entender que el cambio Dios lo puso en nosotros, que nosotros fue el Espíritu Santo el que empezó a actuar, pero que nosotros somos los instrumentos para que todo a nuestro alrededor comience a cambiar. Y pensando en esto, yo oraba y yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hable a tus hijos en esta semana? Y recordaba, o más que recordaba, Dios me llevaba una historia, y es la que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esto precisamente que les estoy hablando. ¿Por qué las personas tienen sueños? ¿Por qué las personas andan detrás de una nueva temporada y muchos no lo logran alcanzar? ¿Por qué la gente desea cumplir el propósito de Dios? Levante la mano los que aquí desean cumplir el propósito de Dios, que sus familias alcancen la bendición de Dios. Pero pasan los años y eso no lo logramos alcanzar, eso no lo logramos ver en nuestra vida, y muchas personas se frustran por eso. Entonces quiero que vayamos a la historia y les voy a hablar acerca de un profeta que se llamaba Ageo, y vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Ageo. Y vamos a darnos cuenta a través de alguna de sus profecías cuál es ese secreto de fe que va a traer a nuestra vida esa revelación que nos va a hacer entender cuáles son las cosas que nosotros necesitamos hacer para que realmente Dios pueda actuar en nosotros, para que realmente podamos pasar de una temporada a otra temporada en nuestra vida, y que no es un asunto que le toca meramente a Dios, que nosotros tenemos algo que hacer. Les cuento el contexto de la historia para que usted lo pueda entender completamente antes de ir al libro de Ageo. Es un libro muy pequeñito, pero vamos a entender primero lo que estaba pasando. El pueblo de Dios había sido llevado esclavo a un lugar que se llamaba Babilonia, y habían vivido durante 70 años en esclavitud.
Ellos estaban ahí, todo Jerusalén había sido destruido, el templo había sido destruido, había sido un tiempo de mucha tristeza para el pueblo de Israel, a causa de sus errores, de sus pecados, como literalmente nos pasa a todos en la vida. Llega un momento donde Dios habla a un rey que se llamaba Ciro y le dice que deje ir, y pone en su corazón el dejar ir a los judíos para que vuelvan a su propia tierra. Es como que a nosotros nos hayan llevado a otro país y vivamos ahí en esclavitud durante 70 años y de un momento a otro nos den la libertad de poder regresar a nuestra tierra. La gente estaba muy contenta de que eso iba a pasar y salieron más o menos, dice la Biblia, unos 50,000 personas salieron y regresaron otra vez a Jerusalén, con un deseo en su corazón de otra vez volver a construir su vida, volver a construir el reino, volver a construir otra vez su nación. Lo que pasa es que llegaron a un lugar donde no había ciudad, no había templo, no había estructura, no había nada. Literalmente era un caos todo lo que había pasado ahí. Desde que ellos salieron, tenían un deseo en su corazón, que era el plan de Dios, era llegar, reconstruir toda su ciudad, reconstruir su fe a través de construir nuevamente el templo y ahí poder conectarse con Dios. Recuerden que en ese tiempo el templo era lo que conectaba a la gente con Dios a través de las ofrendas, los sacrificios que se hacían. Entonces ellos tenían bien claro lo que querían hacer. Desde que quedaron en libertad, diga conmigo, libertad, desde que quedaron en libertad, porque Dios les dio esa libertad, ellos tenían que ir y construir otra vez su nación. Ellos llegan y los primeros 2 años comienzan a intentarlo, pero empiezan a encontrarse con muchos obstáculos. Era muy difícil, ellos estaban construyendo sus casas, estaban construyendo todo y además tenían que reconstruir el templo, no tenían recursos, los enemigos seguían atacándolos. Entonces ellos decidieron parar y decidieron decir: no es el tiempo para que reconstruyamos otra vez el templo, para que otra vez las cosas vuelvan a ser como antes o aún mejor, sino que dejemos esto así. Y pasaron 16 años, diga conmigo, 16 años, sin que nada pasara. Ellos se dedicaron a sus propias cosas y literalmente se olvidaron de Dios. Y ahí es donde aparece este profeta Ageo para hablar a ellos. Y quiero que podamos leer lo que dice la Biblia acerca de esta profecía de Ageo. Vamos a leer el capítulo número 1. Dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es interesante, y nada más lo menciono, que esto es uno de los libros donde no se dice en el reinado de tal rey de Judá o de tal rey de Israel, porque no existían esos reinos. Se está hablando de un rey que no pertenecía ni al pueblo de Dios, porque ellos estaban pasando por una situación muy difícil. Dice: a Zorobabel, hijo de Samatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, diciendo. Esto fue lo que dijo el profeta a estos 2 hombres que eran los que estaban dirigiendo el pueblo de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Versículo número 3. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Nuevamente lo menciona que era palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. No era algo que a Ageo se le estaba ocurriendo. Era Dios hablando a través de este hombre a su pueblo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, y la casa de Dios está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos, sobre lo que ustedes están haciendo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho
Jehová. Buscad mucho, y aquí lo repito otra vez, y halláis poco. Diga conmigo, halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Sé que leí bastante de la historia, pero ahorita lo vamos a ir estudiando de algunos versículos, pero es muy interesante. Después de que el pueblo había olvidado literalmente a Dios, como le pasa a mucha gente, después de que Dios los libera, ¿no? O sea, no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, estoy hablando de las personas que han encontrado salvación, que han encontrado gracia, que han encontrado el amor de Dios, pero aún así han tomado eso y han olvidado de qué se trata. El profeta Ageo aparece y les dice esto, les dice el Señor a ustedes, y les habla de varios puntos. Quiero hablarle de los primeros versículos. El primer versículo específicamente, quiero que usted lo tenga, lo pueda tener claro. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, diga conmigo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El pueblo decía, no es tiempo para hacer algo para Dios. La situación es muy difícil, es muy complicado. Tenemos que sacar tiempo de lo que nosotros estamos haciendo de nuestra propia vida para hacer algo para Dios, y esa fue su excusa durante muchos años. Hay mucha gente aún en este tiempo que sigue teniendo la misma excusa. Hay gente que no entiende que en la vida no solamente se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, de poner primero a Dios en nuestra vida. Y Ageo les decía, hey, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes diciendo que no es tiempo de hacer lo que Dios quiere que se haga? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes diciendo que no es el momento? Porque ahora me estoy casando, porque ahora estoy construyendo esta casa, porque ahora estoy construyendo este negocio, y literalmente me he olvidado de Dios. Eso es lo que le decía Dios al pueblo a través del profeta. Les decía, hey, ¿cuándo va a llegar su tiempo? Pregúntele que está la par suya, ¿cuándo va a llegar su tiempo? Hay una generación de gente que ha olvidado el principio, el secreto de fe que Ageo compartía. Y es muy sencillo el secreto de fe. El secreto de fe que Ageo compartía es: pon a Dios primero. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon a Dios primero. Sirve a Dios, honra a Dios, trabaja para Dios, tenlo primero en tu mente, tenlo primero en tu corazón, tenlo primero en tus finanzas, y te va a ir bien. Escuche lo que seguía diciéndoles el profeta. ¿Hasta cuándo van a seguir pensando? Pero después les decía esto, y quiero que usted lo pueda ver. Es para nosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. El profeta les decía ahí: ustedes están construyendo sus casas, ustedes están construyendo su vida, y creyendo que dedicando todo su tiempo y todo su esfuerzo, porque quiero tener una linda casa, porque quiero tener una linda familia, porque quiero tener una gran empresa, ustedes creen que con eso van a poder tener éxito en la vida. Pues no es cierto. Porque no se trata de lo que tú haces, se trata de que Dios esté contigo. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza a la gente. Y Ageo lo tenía claro, porque eran las palabras de Dios. Él decía: no puede ser posible que Dios los sacó, los liberó, los trajo aquí, y ahora ustedes literalmente se han olvidado de Dios. Y escuche, lo repito como antes, no estoy hablando de gente que no conoce de Dios, le estoy hablando de gente que conoce de Dios, que ha sido perdonada por Dios, pero que literalmente se han olvidado de que tienen que poner a Dios en primer lugar en su vida. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, se lo digo con todo respeto. Las iglesias están llenas, los grupos están llenos, pero son personas que se olvidaron de Dios y están pensando más en su vida. Entonces las cosas de este tiempo es: yo no tengo tiempo, yo no puedo, es que si yo empiezo a servir a Dios no voy a tener.
tener tiempo para poder pasear. Si yo me involucro mucho con Dios, voy a tener que ir todos los domingos a la iglesia. Yo no voy a poder seguir adelante. Mejor yo voy a dedicar mi tiempo a construir mi familia, a construir mi empresa. Y todas esas cosas son buenas, pero si las pones en el lugar equivocado, te van a traer mal resultado. Y eso es lo que le decía el profeta al pueblo. Quiero que lo leamos. Le decía: ustedes trabajan mucho, pero no recogen nada. Ustedes se esfuerzan, dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el trabajo del jornal que reciben, lo reciben en un saco roto. Es interesante porque la mayoría de las personas, para no decir el total de las personas que tienen esta manera de pensar, donde decimos: sí, yo creo en Dios. Escuche, este pueblo creían en Dios. Su orgullo era decir que eran el pueblo de Dios, pero literalmente se habían olvidado de incluir a Dios en su vida. Tenían años de estar diciendo: este no es el momento. No es el momento de hacer algo para Dios. No es el momento de poder construir la casa de Dios. No es el momento de otra vez volver a lo que Dios quería, a tener una relación con nosotros. Pero Él es nuestro Padre, pero Él es nuestro Señor, Él está con nosotros, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestras casas, estamos construyendo nuestro reino en lugar de construir el reino de los cielos. Y entonces Dios les decía a través de ese profeta: ¿ustedes no entienden? Que por eso es que te levantas tan temprano y no logras nada. Que por eso entre más ganas, más se te va. Que por eso es que el fruto de tu trabajo no lo puedes ver con tus propias manos. Que tanto haces, pero que no logras nada. Porque la bendición no viene de ti, la bendición viene de los cielos. Y que Dios los puede dar. Yo le tengo una noticia. Y como les decía, es el secreto que Ageo nos deja a través de la fe. Si tú crees que la bendición va a venir a través de tu esfuerzo, que va a venir a través de tus manos, de lo bueno que tú eres, de lo inteligente que tú eres, estás muy equivocado. Porque no se trata de ti, se trata del Dios que tú tienes. Dile que está a la par suya: se trata del Dios que tú tienes. Se trata de quién es tu Señor. Y Ageo les decía: por eso ustedes se esfuerzan tanto y no pasa nada. Llevas años intentando cambiar las cosas por tus propias manos. ¿Y de qué te ha servido? ¿Qué has podido alcanzar? ¿Qué has podido lograr? Y ahí estamos y venimos a la iglesia y escuchamos palabra, pero el lunes nos olvidamos de Dios, el martes nos olvidamos de Dios. No queremos tener ese compromiso de servir a Dios, de honrar, de que nuestra vida realmente sea un instrumento para que el reino de los cielos se establezca, sino que nosotros queremos ser oidores. Pero somos del pueblo de Dios. Y cuando nos damos cuenta, nos está pasando lo mismo que le pasó a ese pueblo. Una y otra vez estamos tratando de construir con nuestras manos algo que solo Dios puede construir. Y esta es la estrategia del enemigo. Escúcheme, Satanás no puede destruir al libertador. Nunca lo podrá hacer. Pero siempre podrá tratar de ser obstáculo para el que es liberado. Ese es el plan de Satanás. Él sabe: yo no puedo ir contra Dios. Esta lucha ya está, las cartas están tiradas. Yo no puedo hacer nada en contra de Dios. Si Dios quiere liberar a la gente, la va a liberar. Si Él quiere sanar a la gente, Él tiene poder para sanarlo, para cambiar sus vidas. Pero yo sí puedo ir en contra de los que han sido liberados, de los que han sido sanados, de los que han sido transformados. ¿Para qué? Para decirles: hey, no te engañes, dedícate a tu vida, dedícate a tu casa, dedícate a tu familia. No te metas en esto. No, la vida es muy corta. No te involucres. No, mejor simplemente ven cuando quieras. Dios de por sí es un Dios bueno. Y entonces Él engaña a la gente, a todos los que han sido libres, a los que han sido transformados, diciéndole: no hagas, no establezcas el reino de los cielos, no sirvas a Dios, no te compliques la vida, mejor dedícate a construir tu familia, tu empresa, tu casa. Y es lo que decía Dios. Y nosotros estamos construyendo nuestras casas artesanadas y hermosas, mientras la casa de Dios está en ruinas. Y por eso el profeta le decía al pueblo: por eso no te va bien. Por eso el fruto de tu trabajo no trae la bendición. Por eso, por más que te esfuerzas, no alcanzas lo que Dios tiene para ti. Y el profeta le da la salida al pueblo, le da el secreto al pueblo. Le dice: hey, corran, vayan,
traigan madera. Vayan a los montes y traigan madera. Y después en el otro pasaje le dice: construyan la casa de Dios, edifiquen la casa de Dios. Hay un secreto en la vida: pon a Dios primero. Vamos, di conmigo: pon a Dios primero. Sirve a Dios. No estoy diciendo que no te tienes que esforzar, que no tienes que trabajar mucho, no, te estoy diciendo que tienes que hacer todas estas cosas, pero el primer lugar en tu vida, pon a Dios. Sirve a Dios. Honra a Dios, no te olvides de Él, porque si no, el fruto de tu trabajo no lo podrás alcanzar. Son las palabras que más de 500 años después el mismo Jesús las dijo. Quiero que leamos el pasaje en la pantalla. Este principio aún Jesús lo enseñó. Él dijo en Mateo 6:33: mas busca primero el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el mismo secreto de fe que aprendemos del profeta Ageo. Dios es primero. Pon a Dios primero. No caigas en lo que este mundo te dice. No te involucras, no sirvas, no. Trata de hacer con tus propias fuerzas las cosas porque tú tienes el potencial. Es una mentira. No es cierto. La Biblia lo dice. Jesús, el Hijo de Dios, lo dijo: busca primero el reino de Dios y yo añadiré todas las cosas. Yo te daré gracia en tu trabajo, yo te ayudaré en tu familia, yo te ayudaré en cada cosa que haces. Pero enfócate en establecer el reino de los cielos también. Y como le digo, esto no es para los que no conocen de Dios, esto es para los que conocen de Dios. Porque hay una generación que está siendo engañada y que necesita escuchar este secreto. Una generación que está siendo engañada diciendo: yo no me involucro, a mí me gusta pero yo no quiero. Yo no voy a servir, yo no voy a hablar, yo no quiero ir a un grupo, yo no quiero hacer esto, yo no tengo tiempo. Si no te das cuenta de lo que estás haciendo, tu futuro no va a ser lo que Dios espera que sea. Como iglesia y como tu pastor te lo digo con todo el corazón: necesitas poner a Dios primero. Dios le dijo al profeta Ageo, dile al pueblo: vayan, construyan mi casa, pónganme en primer lugar. Y no estoy hablando de construir edificios, estoy hablando de poner a Dios en primer lugar en la vida, de establecer otra vez esa relación contigo y Él. Y todas las cosas van a empezar a cambiar y todas las cosas van a empezar a ser diferentes. Él dijo: y yo les voy a dar. Yo voy a hacer que el fruto de su trabajo funcione. Yo voy a hacer, y te motivo para que leas el siguiente capítulo de Ageo. Solo tiene 2 capítulos, donde le dice: y la gloria de esta casa, di conmigo, y la gloria de esta casa, es decir, y lo que voy a hacer contigo será mayor que la primero. Lo que viene para ti, para tu familia, para tus hijos, puede ser mayor si pones a Dios en el lugar correcto, si le das ese espacio a Dios. Y esto lo digo con respeto, pero la gente quiere la bendición de Dios, pero no lo pone en primer lugar. No vienes a la iglesia todas las semanas, vienes cuando tienes tiempo. No te involucras en un grupo. Y no solamente estoy hablando del servicio, voy a hablar de la relación. ¿Cuánto tiempo inviertes conociéndolo? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lo adoras? Pero queremos la bendición de Dios. Pero si no tenemos una relación con Él, porque no es nuestro primer lugar. Muchas veces nosotros somos el primer lugar. Lo bonito de esta historia es que el pueblo se dio cuenta de su error. Y yo espero que hoy nosotros, como hijos de Dios, podamos darnos cuenta de nuestro error y decir: hay un secreto de fe aquí. Yo no puedo vivir mi vida creyendo que mi esfuerzo, que mis habilidades me van a garantizar el éxito. Yo necesito darle el lugar correcto a Dios en mi vida. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, vamos, dilo fuerte: Señor, yo quiero darte el lugar correcto en mi vida. Yo quiero darte el lugar, Señor, más importante en mi vida. En la forma en que vivo, en la forma en que hablo, Dios. Así como el pueblo, Dios, reconoció que estaba en un error. Yo quiero reconocer, Señor, que yo quiero ponerte en primer lugar y vivir de una manera en que todo mi trabajo y mi esfuerzo, Señor, produzca frutos
porque lo voy a hacer a tu forma en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo hizo al pueblo? A través de dos principios, y termino con estos dos principios. Dos claves para que funcione. Quiero que leamos lo que dice este pasaje. La primera clave de todo esto es que es a través del Espíritu. Diga conmigo, es a través del Espíritu. Por eso no todo el mundo comprende este secreto. Por eso no todo el mundo aplica este secreto. Porque no es algo humano. La humanidad te dice, no, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo realmente todas tus fuerzas. Esto no vale la pena, te están engañando. Porque es a través del Espíritu. Vea lo que pasó, Ageo 1:14. Y dice, y despertó. Vamos, di conmigo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Seguimos leyendo, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando el profeta habló, algo sucedió. Y es lo que le pido al Espíritu Santo que suceda hoy. Algo empezó a despertar en ellos. Ellos mismos se dieron cuenta, pero no fue su inteligencia, no fue su mente, su habilidad humana. Fue que el Espíritu Santo despertó algo en ellos. Dice que el Espíritu Santo puso algo en su corazón, que es lo que hoy está pasando y lo que hoy está sucediendo, donde les abrió los ojos. Ellos se dieron cuenta que estaban viviendo un error. Y ellos entendieron. Y entonces Zorobabel y Josué, que eran los gobernantes y el sumo sacerdote en ese tiempo, dice que algo, el Espíritu despertó en ellos y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a nosotros nos sacó Dios del cautiverio? ¿Cómo es posible que fue Dios el que nos guardó todo este tiempo? Nos devolvió la tierra que habíamos perdido, nos devolvió nuestras familias, nos devolvió nuestra dignidad, y nosotros llegamos y literalmente nos olvidamos de Él. ¿Cómo es posible? Que fue Dios el que te rescató, que fue Dios el que te ha guardado, el que te dio una familia, el que te dio un trabajo, el que te dio una empresa, el que te dio habilidades, y literalmente nosotros nos olvidamos de Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene que poner eso en nuestro corazón y despertarlo. Y hoy yo le pido al Espíritu Santo que Él despierte en ti eso y que entiendas, ¿cómo no voy a poner a Dios primero? ¿Cómo no voy a vivir para Dios? ¿Cómo voy a dejarme engañar y a decir que la vida se trata de mí, que se trata de mis habilidades, que se trata de mis felicidades, que se trata de mis logros, sin entender que todo se trata de Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él? Porque no se trata de que una iglesia esté llena de gente, o un campus o un grupo. Se trata de que los que están en ese lugar entiendan por qué están ahí, que entiendan por qué viven cada día y cuál es el objetivo principal de los hijos de Dios que han sido librados, sanados, perdonados, que es restablecer el reino de los cielos. Que nuestra vida es tan corta, que nuestra vida es tan insignificante si no la usamos para lo que Dios quiere que la usemos. Es establecer el reino. Y escúcheme, yo no le estoy diciendo que usted se tiene que olvidar de su familia, de su trabajo, de su profesión. No, le estoy diciendo que la forma de cuidar su casa, de cuidar su empresa, de cuidar todo lo que usted tiene es poniendo a Dios en primer lugar. Porque si no, gastarás tu vida haciendo y nunca tendrás resultado. Pero si pones a Dios en primer lugar, Él te promete, diga conmigo, Él me promete, vamos fuerte, Él me promete que todo lo que yo estoy haciendo vendrá por añadidura. Que Dios va a bendecir mi casa, que Dios va a bendecir mis hijos, que Dios va a bendecir mis padres, que Dios va a bendecir mi trabajo, porque Él sabe cuál es el lugar que ocupa en mi corazón. Y cuando estás conectado con Dios, las cosas se vuelven reales. Pero necesitamos entenderlo. Lo primero, para que este principio se vuelva real, para que este secreto de poner a Dios primero se vuelva real, tienes que ser a través del Espíritu. Y lo segundo, y termino con esto, tiene que ser con el corazón correcto. Vea lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevase carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda obra, diga conmigo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ageo le dijo: hey, pongan a Dios en primer lugar, sírvale. Él va a despertar el espíritu en ustedes, ese deseo en ustedes de poder hacer lo correcto, de poder vivir de la manera correcta. Pero quiero que entiendan algo: vivimos en un mundo donde está lo bueno y está lo malo. Y él pone el ejemplo del sacerdote. Dice: si un sacerdote tiene algo que ha sido santificado en su bolsa, y mientras va caminando con su túnica toca otra cosa, porque él lleva algo santo, no va a santificar el resto de las cosas. Pero si algo inmundo toca lo santo, lo echa a perder. Y yo decía: Señor, no entiendo esto. Y entonces lo logré comprender. Es que escúcheme, en este mundo que vivimos, si queremos hacer lo correcto, si queremos poner a Dios en primer lugar, tenemos que entender algo: lo santo no va a santificar fácilmente a otros. ¿Cómo lo explico para que no suene extraño? De esta forma: es más fácil influenciar con lo malo que influenciar con lo bueno. Es más fácil ser influenciados por alguien que está haciendo las cosas de manera incorrecta que por alguien que lo está haciendo de manera correcta. Es lo que decía aquí el profeta. Él decía: hey, si algo santo toca otra cosa, no la va a volver santo fácilmente. ¿Por qué? Porque la santidad no tiene que ver con tocar a alguien, con orar con alguien. Es por un estilo de vida. Pero en cambio la maldad es tan fácil de tomar, es tan fácil de vivir, es tan fácil de creer, es tan fácil que nos engaña, que terminamos haciendo las cosas de la manera correcta. Escúcheme, y termino con esto, y guárdelo en su corazón. No solamente tienes que poner a Dios en primer lugar a través de tu trabajo, tienes que vivir una vida que honre a Dios. Y tienes que saber que en este mundo que estás viviendo va a haber una generación, va a haber mucha gente que te va a decir que estás equivocado, que lo estás haciendo mal, que no es la forma, que no deja de meterte, que eres un fanático, que por qué sirves a Dios, que por qué oras tanto, que por qué haces. Y la gente te va a decir eso. Y es muy fácil ser influenciado por ese tipo de gente. Y cuando te das cuenta, por lo que otros hicieron, por el mal que otros hicieron, por las cosas que otros, los errores que otros cometieron, eso puede dañar tu corazón. Y eso puede hacer que olvides a qué te llamó Dios, que es a servirle y a vivir una vida que le honre. Quiero que tú puedas guardar esto hoy en tu vida, ahí donde estás. Cierra tus ojos, ya casi vamos a orar. Y hoy el Espíritu Santo va a tocar tu vida. Y hoy el Espíritu Santo te va a llenar. Y hoy va a despertar ese fuego en ti. Y hoy ese secreto de fe se va a despertar. Vas a poner a Dios primero. Y hoy va a venir en ti ese mismo espíritu que vino en Zorobabel y Josué, que despertó en ellos eso. Y muchos de aquí van a salir a servir. Y muchos de aquí van a salir a involucrarse. Muchos de aquí van a cambiar su manera de adorar, su manera de leer la Biblia, de orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy va a despertar eso en ti. Pero entiende, tienes que hacerlo con un corazón correcto. No simplemente se trata de hacer cosas con tus manos o con tu boca. Se trata de vivir una vida que respalde lo que estás haciendo. Porque si no, en lugar de establecer el reino, lo que vas a hacer es destruirlo. Necesitas revisar tu vida, la forma en que estás viviendo, que estás hablando. Y que sea Él el que te ayude.
a hoy tomar una decisión y decir: yo quiero vivir de una manera que agrade a Dios. Yo quiero pensar de una manera que agrade a Dios. Yo no quiero pasar mis días creyendo que todo se trata de mí, edificando mi reino, si yo he sido llamado a edificar el reino de los cielos. Y el profeta le decía al pueblo: ¿cómo es posible que el pueblo vive en casas artesanadas, que se ha hecho tanto en sus propias vidas y se han olvidado de quién le dio lo que le dio? No pueden pasar los años sin que te olvides quién te dio tu vida, quién te dio tus hijos, quién te dio tu familia, quién te dio todo lo que tú tienes. Te lo dio Dios, y no puedes ponerlo en otro lugar, y no puedes permitir tampoco que tu corazón se deje llevar por palabras que escuchas de otras personas que no provienen de Dios, por personas que te van a dañar, que te van a tratar de marcar y a decir que estás haciendo lo incorrecto, cuando tú sabes que lo único correcto es vivir una vida que agrada a Dios, ponerlo en el lugar indicado, y que todas las cosas van a darse por sí solas, porque eso es lo que Él promete. Y hoy, como tu pastor, yo voy a orar, y después el encargado del campus va a seguir, y en la iglesia también los líderes van a seguir, y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy comience a activar, así como lo hizo ese día con el pueblo de Israel. Hoy lo va a hacer con nosotros. Vamos a poner a Dios primero. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ese mismo que nos libertó, ese mismo, Señor, que nos transformó, que nos pasó de muerte a vida, Dios, yo te pido que hoy llegue, Señor, ahí, a cada silla, a cada casa, a cada lugar, y que despierte en nosotros, Señor, ese deseo de vivir este principio que el profeta Ageo hablaba, este, Señor, secreto de fe. Señor, queremos ponerte en primer lugar, queremos honrarte, vivir para ti, guardar nuestras vidas, Señor. No queremos construir nuestra propia casa, queremos construir la tuya. Y cuando construimos tu casa y te ponemos en primer lugar, tú bendecirás la nuestra, tú nos darás recursos, tú nos darás, Señor, bendición, tú harás que el fruto de nuestro trabajo sea bendecido. Señor, no queremos que se nos pasen los años donde nosotros, Señor, nos convirtamos en nuestros propios dioses. Queremos que tú seas nuestro Dios. Señor, esto no es algo humano, esto es algo que solo tú puedes poner en nuestro corazón. Yo oro hoy en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu Santo viniendo, Señor, a cada vida, a cada corazón, y despertando, Dios, en nosotros ese deseo de servirte, de honrarte y de vivir una vida para ti, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento, y los encargados van a orar. Vamos a seguir adorando y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.